Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios me los bendiga. Hoy estamos en otro domingo más, buscando llegar a través de esta herramienta que es el Internet hasta sus hogares, hasta el último rincón donde ustedes puedan acceder, tener señal y poder platicar, poder convivir a través de estas redes sociales por medio de este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón en poder transmitirles el día de hoy. Esperemos en Dios de que todos se encuentren bien. Sabemos que esta situación por la que estamos pasando en algunos momentos puede quizás traer inquietud, traer desesperación, traer angustia, pero confiemos en Dios que pronto esto pasará. Y precisamente de eso quiero comentarles el día de hoy. El día de hoy, mis amados hermanos, vamos a hablar acerca de un pasaje hermoso que nos deja una enorme enseñanza de que Dios está en control de todas las cosas. Y para eso, en una oportunidad que tengan, y si en este momento pueden hacerlo, váyanse al libro de los Hechos, por favor, al capítulo 27. Por ahí yo le voy a dar lectura al versículo 20 y 25 y manténganse ahí, en el libro de los Hechos. Este libro maravilloso que nos trata o nos explica o nos narra la historia del primer siglo de la iglesia primitiva, de los hechos de los apóstoles, esos viajes, la manera en que Dios se movió, la manera en que Dios se manifestó a través de sus discípulos, de los apóstoles, a través de Pablo, a través de Pedro y de todos aquellos hombres usados por Dios para empezar a expandir su palabra, su evangelio, su palabra de vida, de salvación. Muy bien, ahí en Hechos 27, 20 al 25, dice la palabra de Dios en el nombre del Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no apareciendo, dice, ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, dice, haberme oído, y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche, dice, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así, se me ha dicho. Oremos entonces, Padre, alabamos y bendecimos, Dios, tu santo nombre. Gracias, Padre, te damos por esta oportunidad que nos brindas, mi Señor, de poder, Padre, predicar tu palabra, de poder mandar un mensaje, mi Señor, de esperanza, mi Señor, de vida en medio, Padre, de esta zozobra, de esta inquietud, de este, Padre, confinamiento, mi Señor, en nuestros hogares, atendiendo, Padre, las recomendaciones, mi Señor, de nuestras autoridades. Padre, a través de tu palabra podemos, mi Señor, tener ánimo, mi Señor, podemos, Dios, tener, mi Señor, esa esperanza, esa luz en el camino, mi Señor, que nos muestra, Padre, que esto es temporal y que tú todo el tiempo estás bajo control, mi Señor, de toda situación. Por eso, Padre, en este día, mi Señor, te ruego, Dios, que tú abras nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para este mensaje, Dios, que tú has preparado para todos y cada uno de nosotros. Que cada familia, que cada hermano, que cada hermana, que cada joven, mi Señor, allá en sus hogares, Padre, aquellos, Dios, que todavía, Padre, pueden acudir al trabajo, mi Señor, en una oportunidad, Dios, que tengan, Padre, puedan escuchar este mensaje, mi Señor. Y que podamos, Dios, recibir de ti, mi Señor, esa luz de esperanza, mi Señor, y que estemos confiados en que tú estás en control, mi Señor, en toda situación. Padre, todo esto, Padre, te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis amados hermanos, cuando uno lee este capítulo de este libro de los Hechos, pareciera estar
quizás oliendo el aire salado del mar, escuchando el canto de las aves, de los pelícanos, por ahí de las gaviotas, mis amados hermanos, es algo maravilloso el estar a la orilla del mar, estar en medio de una embarcación, y no estoy diciendo en medio de una embarcación con esa tempestad de la que nos narra Lucas en este pasaje, sino escuchar el sonido del mar, la brisa, el viento. Pues mis amados hermanos, mientras este barco se desliza suavemente, la historia que Lucas nos va a narrar tiene que ver con una tormenta repentina y poniendo a Pablo como un protagonista especial. Así que la historia ha cambiado. Ya Pablo no está al frente de ningún concilio ni de gobernantes. Ahora es un prisionero que está en un barco y que va rumbo a Roma. La última parada de su vida terrenal en lo que narra la vida de Pablo en la Biblia. Sin embargo, las pruebas para Pablo no han terminado. Lo que vamos a estudiar hoy nos recuerda que en la vida hay días hermosos, llenos de luz, de una brisa calmada, pero que también hay días llenos de nubarrones, donde una tormenta repentina pudiera cambiar la tranquilidad de la vida y luego crear un estado de zozobra con el que se roba la paz y nuestra tranquilidad. Nos recuerda que también que no hay miel sin ovejas, que no hay rosas sin espinas. Y yo pregunto, ¿cómo reaccionaría usted, mi querido hermano, al saber que el barco en el que navega se le ha notificado que va rumbo a una boca de una tormenta? ¿Cómo reaccionó Pablo? Él reaccionó como siempre lo hizo. Las veces que estuvo preso, terminó siendo el líder de la cárcel. Cuando estuvo frente a los reyes como prisionero, terminó siendo el juez. Ahora, vean en el barco como un prisionero, pero pronto lo verá siendo el capitán de la nave. Así que mientras los presos estaban paralizados de pánico, algunos dispuestos a salir y huir por la tormenta, Él les invita a calmarse, a comer y tener buen ánimo. Pablo estaba seguro en el barco porque sabía que su Señor estaba con él. Hay muchas formas, mis amados hermanos, de enfrentar las tormentas. La tecnología moderna nos ayuda para no tomar riesgos innecesarios, para enfrentar una tormenta si hemos sido avisados. Pero mis amados hermanos, hay tormentas que no avisan. Y si no estamos preparados cuando vienen, nos pueden afectar enormemente. ¿Quién estaba preparado para la tormenta del coronavirus? ¿Quién estaba preparado para esta situación que estamos viviendo por el famoso COVID-19? Vino de repente y hoy asistimos a lo que algunos llaman una tormenta perfecta. ¿Qué debemos saber cuando hay una tormenta repentina en nuestras vidas? Mis amados hermanos, hay algunas tormentas que ya han sido advertidas. En Hechos 27, de 9 al 10, un poquito más atrás de lo que leímos anteriormente, dice Lucas en este pasaje: y habiendo pasado mucho tiempo, dice, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Casi nadie viajaba en el invierno en aquella época. La advertencia de Pablo fue muy clara. Como hombre y profeta de Dios, algo ya le decía que aquel viaje estaría acompañado de fuertes tempestades. Su radar espiritual ya había identificado un eminente peligro en la distancia. Mis amados hermanos, en la intervención de Pablo percibimos la diferencia entre meterse en una tormenta por las acciones deliberadas, donde solo actúa la sabiduría humana, que aquellas que nos vienen repentinamente. La confianza en la experiencia humana no siempre funciona para mantener el barco a flote en medio de una tormenta. Puede que usted, mi querido hermano, sea un gran conocedor de los mares de la vida, pero debemos recordar que Dios es el dueño de las tempestades. En este pasaje se puede ver cómo en ocasiones los hombres le dan mucho más crédito a la supuesta sabiduría del mundo que a los hombres que tienen una relación con Dios. Así
que no resulte extraño que seamos arrastrados hacia el ojo del huracán por las decisiones de otros. Hay que oír primero la voz de Dios para entonces seguir el consejo de los hombres. Y aquí viene una pregunta a mi mente y se las dejo en la mesa. ¿A quién oye primero cuando está en una tormenta? ¿Oye primero a Dios o a los hombres? Mis amados hermanos, la brisa suave no siempre es una señal segura. En el versículo 13 del mismo capítulo 27 de Hechos nos dice Lucas, y soplando, dice, una brisa del sur, pareciéndoles que ya no tenían lo que deseaban, levaron anclas, dice, e iban costeando Creta. Hay hombres que son muy dados a seguir las señales de los tiempos, que usan la sabiduría y las advertencias de los más sabios, pero, sobre todo, las advertencias de la palabra misma. Los protagonistas de esta larga travesía dieron por sentado que la brisa suave que ya sentían y que venía del sur y que divisaba en el horizonte era suficiente para poder seguir un viaje que a todas luces se veía muy peligroso. Mis amados hermanos, las tempestades tienen muchos orígenes y siempre vienen cuando los hombres están más confiados. Y te lo vuelvo a repetir, las tempestades tienen muchos orígenes y siempre vendrán a nuestra vida cuando estamos más confiados. Cuando se desató el diluvio, todos estaban en sus propios negocios y no creyeron en las advertencias del predicador Noé. Cuando se levantó la tempestad en el barco donde iba Jonás, se debió a que él no oyó a Dios, pero también es cierto que algunas veces una tempestad se levanta cuando el mar está sereno. Esto fue el caso de los discípulos al cruzar el mar. Ahí el Señor demostró su poder. Hay tempestades, mis amados hermanos, que vendrán en el momento menos inoportuno, cuando menos lo esperamos. Y esto es lo que está sucediendo ahora. El mundo pareciera vivir en una gran bonanza, como si nada pudiera pasar, pero ahora una gran tormenta ha tocado la embarcación de nuestras vidas y nuestro barco está a punto de colapsar. Mis amados hermanos, hay tormentas que obligan a soltarlo todo. Cuando el barco queda sin nada y a la deriva, solo quedamos al amparo del Altísimo. Esto lo supo Pablo y nos deja esta verdad. En Hechos 27, 22, 23 podemos leer, pero ahora dice, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche, dice, ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. La percepción, mis amados hermanos, que uno tiene de este pasaje es que hay 275 personas aterrorizadas. El rugir de las olas, el ataque inclemente del viento junto con mucha lluvia, tormenta, olas, el movimiento del barco, sonando todo su caparazón, había hecho que aquello pareciera una escena de terror, donde se oyen gritos y se ve una ansiedad continua. Pero ahí había un hombre sereno, con una gran paz en la tormenta. Ahí está un creyente que conoce al Dios de las tormentas, por lo tanto, él sabe que no están solos. Ese hombre, mis amados hermanos, ya había escuchado una de sus poderosas anclas en el mar. Ese hombre ya había echado una de las poderosas anclas en el mar, la de la comunión con su Señor. Por lo tanto, si la presencia del Señor forma parte inseparable de nuestras vidas, aún en medio de la tormenta, será una breve brisa. Mis amados hermanos, una tormenta repentina es la más grande prueba para saber cuál es el tamaño de nuestra fe en Dios. ¿Se ha dado cuenta que ni el capitán del barco, ni los que dirigían las velas, ni el centurión pudieron animar a aquella congregación llena de pánico, zozobra y temor? No vemos en los demás tripulantes que alguno de ellos clamara a algún Dios, pero el Dios de Pablo, a quien habla y él responde, es aquel en quien se puede confiar. Y es que la situación era tan angustiante que tenían 14 días sin comer
Y eso lo podemos ver en el versículo 33 del mismo capítulo 27 de Hechos, que a la letra dice: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Estaban encerrados por una tormenta que los tenía paralizados, y ¿quién podía comer en medio de tanta zozobra? Hay pruebas, mis amados hermanos, que nos quitan el apetito. Y los que más pensamos es que lo peor va a suceder mientras avanzamos en medio de la tormenta. Solo la confianza en Dios trae paz en la tormenta. Aquí hay algo muy importante, y es algo que tenemos que aplicar en momentos de zozobra, en momentos de tempestad, en momentos de tormenta que amenaza con destruir nuestras vidas. ¿Y saben qué es? La importancia de ser agradecidos con Dios. Una cosa interesante en las tormentas, mis amados hermanos, que Dios permite que nos sucedan, es asegurarnos que el pan que hay en el barco no perezca. Si bien es cierto que ya en la nave no quedaba nada que no fuera echado en el mar, Dios se aseguró de no solo salvar las vidas de las personas, sino también de alimentarlas. Fue así como Pablo, con la autoridad que Dios le había dado y sin avergonzarse de orar en presencia de una congregación de paganos, hizo una oración de gratitud al Padre por la comida, y a juzgar por los resultados, fue una tremenda bendición para todos. El versículo 38 dice: y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. La gratitud, mis amados hermanos, es la actitud que sostiene nuestra débil embarcación. Nada nos ayuda más a vencer las pruebas que en medio de ella apartemos tiempo para poder agradecerle a Dios por todo lo que nos da. Mis queridos hermanos, es importante que en medio de la tempestad, en medio de la zozobra, que en medio de ese miedo y de ese temor, nadie abandone el barco. El versículo 31 dice: pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. El viento, mis queridos hermanos, huracanado, había hecho su trabajo. En esa nave alejandrina, la desesperación por alcanzar tierra mantenía toda la población en vilo. Pero cuando los marineros pretendían abandonar el barco, Pablo salió al encuentro con estas palabras: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Pablo, como el nuevo capitán del barco, ahora daba un golpe de autoridad. Él sabe de la importancia de permanecer juntos en el barco para salvarnos. Siempre que nos golpea una tormenta, la reacción humana es querer huir del momento por la desesperación. El asunto, mis queridos hermanos, es que no podemos abandonar lo que Dios ha comenzado. La tendencia de muchos creyentes es huir ante el primer problema. Las tormentas no cesarán porque abandones el barco. La tormenta continuará hasta que se disminuya su furia, pero Dios nos llevará hasta la orilla de la salvación. Mis amados hermanos, el versículo 44 nos explica Lucas de una manera detallada cómo la promesa de Dios de que ninguno perecería se hacía realidad. El versículo 44 nos dice ahí en el capítulo 27 de Hechos: y los demás, dice, parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. A Lucas no se le escapó ningún detalle de este naufragio. Ningún tripulante, como ya lo había dicho Pablo, se perdió. Al final, y aunque el barco fue golpeado por la tormenta, cualquier parte de su estructura sirvió para la salvación de todos. Y esto es verdaderamente maravilloso y es una promesa para todos y cada uno de nosotros. Era necesario permanecer juntos para ser salvos. Pablo había dado una contundente advertencia. Dios hizo la provisión de la salvación en la persona de su Hijo Jesucristo. Fuera de su cobertura estamos todos perdidos. Él ha dejado sus instrumentos para que los hombres lo tomen y al final podamos ser salvos. Mis amados hermanos, déjame decirte que el Señor está a bordo cuando llega la tormenta. ¿Qué fue lo que dijo en el versículo 23 del capítulo 27 Pablo? Porque esta noche, dijo,
ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Lucas nos dice que el total de la tripulación que navega hacia el ojo del huracán eran 276 personas. Pero la verdad es que nadie, sino solo Pablo, sabía del tripulante 277, cuyo nombre era el ángel de Dios. ¿Y quién era este nuevo integrante? Mis amados hermanos, pues este nuevo integrante, ese tripulante número 277 que solo Pablo sabía de su presencia, era más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Pablo les dice que la noche anterior tuvo una reunión con él y que una vez más le había ratificado que ninguno de ellos moriría. Y es una noticia hermosa y maravillosa en medio de esa tormenta y de esa zozobra. Cuando el Señor está presente en el barco podrá haber pérdidas materiales, pero jamás habrá pérdidas espirituales. La sabiduría humana, mis amados hermanos, los había llevado a esta condición, pero ahora el ángel de Dios les dice: no temas. Esta es la palabra más importante que podemos escuchar cuando nos encontramos en alguna tormenta. No temas. La gran confianza. En el versículo 34, por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Hay algo que queda muy claro en este viaje accidentado. Si bien es cierto que hay un barco que navega hacia la tormenta por la mala decisión de los que lo dirigen, el que tiene el control final de todo es Dios. Cuando Pablo estuvo en Jerusalén, este mismo ángel de Dios le había dicho también que no temiera, pues así como había testificado en Jerusalén, le era necesario que también lo hiciera en Roma. Entonces, ¿cuál va a ser, mis amados hermanos, el resultado de la tormenta? Que el Señor cumplirá su promesa en mí, como dijo el salmista. ¿Era la voluntad de Dios que el barco saltara después de la advertencia de Pablo? No, no era la voluntad de Dios. Pero la soberanía de Dios al final tornó todas las cosas para bien. Las decisiones humanas, mis amados hermanos, no cambian las decisiones divinas. Pablo llegaría finalmente a Roma. Los planes de Dios no los altera absolutamente nada. En conclusión, mis amados hermanos, uno de los textos más tristes de la Biblia aparece en esta historia y lo podemos leer en el versículo 20 del capítulo 27 de este libro de Hechos. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tormenta no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Acaso no tiene una similitud este texto con lo que está pasando ahora mismo en el mundo? ¿No es cierto que ahora mismo estamos en una oscuridad abrumadora deseando que llegue el día? ¿Qué hace mi querido hermano cuando las estrellas se desvanecen de su noche y cuando no aparece el sol de sus días? Pero la buena noticia de esta tormenta repentina es que pronto pasará. Si bien es cierto que ahora estamos en medio del ojo de la tormenta, en medio del huracán, en medio de una situación complicada llamada coronavirus, que está haciendo estragos, también es cierto, mi querido hermano, que con nosotros está el ángel del Señor, de quien somos y a quien servimos mientras hacemos esta travesía que nos ha tocado vivir. Mis queridos hermanos, así que esta tormenta pasará pronto. Está por llegar la mañana gloriosa y la vista de la tierra para estar a salvo. Es hora de confiar en el capitán que navega con nosotros en medio de esta tormenta. Es tiempo, mis amados hermanos, de confiar en Dios más que nunca. Y esta situación por la que estamos viviendo, recuerden, simplemente es pasajera, es temporal. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que salvó a Pablo en medio de esa travesía, en medio de esa tempestad monstruosa que amenazaba con destruirlos a todos y a todo, ese mismo Dios está contigo y conmigo en este momento y ha estado en todo momento. Quiero despedirme, mis amados hermanos, con una oración, esperando que este estudio
esta reflexión en medio de esta situación en la que estamos viviendo sea un aliciente para todavía confiar más en nuestro Dios. Te mando muchas bendiciones en nombre de mi esposa, de mis hijos, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea la que guarde tu vida y la de tus seres queridos. Y que nunca, nunca, aun cuando la situación parezca tremenda, parezca difícil de poder superar, recuerda que Dios está en medio de nosotros, tomando control de toda situación. Nunca dejes de buscar a Dios. Oremos entonces, mis amados hermanos. Padre, alabamos y bendecimos tu santo nombre en este hermoso día, mi Señor. Y aún en medio de esta situación, Padre, tu mano poderosa, mi Señor, la podemos sentir en nuestras vidas. Hoy oro, mi Señor, por toda familia, mi Señor, por todo hermano, por toda hermana, por todo joven, por todo niño, mi Señor, que escuchan, Dios, este mensaje, que están allá en sus hogares, mi Señor, quizás algunos, Dios, en sus trabajos, Padre, para que tu mano poderosa, Dios, descienda de lo alto sobre sus vidas y traiga en ellos paz, mi Señor. Que tú eres, Dios, el que toma el control de toda situación y que toda provisión, Dios, viene de tu mano, Padre, y que tú no permitirás, mi Señor, que tus hijos andemos mendigando el pan. Y aún en medio de la zozobra, aún en medio de la angustia, mi Señor, tu mano poderosa, Dios, nos acompaña en todo momento y en todo lugar. Y que esta situación, mi Señor, el día de mañana podemos, mi Señor, decir: en todo momento Dios estuvo con nosotros. Ebenezer, hasta aquí Dios me ha sustentado, hasta aquí Dios me ha provisto, hasta aquí Dios ha guardado y cuidado de mi vida. Por eso, mis amados hermanos, el día de mañana podemos decir: hasta aquí Dios me ha sustentado, y así ha sido. Todos los días, más los que restan, Dios estará en medio de ti en esta situación. Ten confianza en Dios. Padre, guarda la vida de cada uno de nosotros. Fortalécela, Dios, en tu palabra y en tu verdad. No permitas que nada ni nadie venga, mi Señor, y robe la paz que solamente tú nos puedes dar. Padre, todo esto te pido en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Mis amados hermanos, Dios me los guarde. Y pronto nos lograremos volver a ver. Hasta luego. Dios me los bendiga.